¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Ya estamos aquí con todos los temas relevantes de esta semana. ¿Cómo estás, Alberto? Pues una semana con crisis en Morena, desde el Congreso de la Ciudad de México, en donde pues Ernestina Godoy dejará este próximo jueves la coordinación de la bancada y de hecho su curul para irse al gabinete de Claudia Sheinbaum, y pues eso generó ya divisiones en el grupo parlamentario, el grupo mayoritario dentro del Congreso capitalino, en donde pues distintas facciones, bandos, están buscando presidir la bancada y pues con lo que todo ello representa. Claudia Sheinbaum habló del tema, lo analizaremos aquí y pues Ernestina Godoy también ofreció una muy atropellada rueda de prensa en donde da sus razones de por qué se va y pues rechaza la crisis dentro de la bancada. También platicarles que los concejales de distintas demarcaciones se han quejado del maltrato, por no decir desinterés, de sus respectivos alcaldes. Son concejales sobre todo del PAN y del PRD, quienes han dicho que sus alcaldes de plano no los pelan. Ha sido el caso de los concejales de Tlalpan, que fueron al Congreso Capitalino a ofrecer una conferencia de prensa y después una diputada del PAN se sumó a ellos a través de un punto de acuerdo que Morena terminó desechando. También analizaremos ese tema. Por otra parte, en las actividades de la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, ofreció una conferencia conjunta con el alcalde de Azcapotzalco para presentar un plan de reactivación de la zona industrial de Vallejo. Aquí comentaremos este tema, los pormenores del mismo, las cifras de inversión y pues finalmente un asunto que pues también marcó la agenda en el tema de seguridad, quizá lo podemos inscribir en esa parte, pues fue el bloqueo por 20 horas de la autopista México-Pachuca, a la altura de San Juanico, San Juan Izhuatepec, en donde pues ahí lo que se pudo percibir fue un desgobierno que permitió pues que precisamente por casi un día completo esa importante vía de acceso a la capital del país pues se viera afectada y pues con ello involucrando y afectando la vida de muchas personas. Esos son los temas que tenemos para ustedes en el programa del día de hoy. Muy bien, vámonos a política. Gracias a todos los amigos que nos siguen en Ciudad Capital. Comentarles que esta semana pues fue muy relevante porque estalló una crisis al interior del partido Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Es el grupo mayoritario y pues ello conlleva a que haya mucha incertidumbre sobre qué puede pasar con este primer congreso que parece que está iniciando pues de una manera muy accidentada. De entrada pues ya se habla de una parálisis porque tendrían que ir más rápido en la dictaminación de leyes y pues a la fecha, después de que tomaron posesión desde el 17 de septiembre, no han podido acabar de nombrar todos sus cargos internos porque está pues ya no la incertidumbre, sino la certeza de que se va a ir la coordinadora, pero pues eso ha hecho que muchos temas se vayan frenando o pues estén en Morena con la incertidumbre de pues a quién respetar, en qué tiempos, en qué términos. Y el fin de semana pues estalló la crisis porque hubo una reunión convocada por la coordinadora en la que supuestamente se tenía en la orden del día discutir su inminente salida el próximo jueves para irse a un cargo en el gobierno de Claudia Sheinbaum y pues ahí se generó toda esta incertidumbre de que hubo una votación en la que se eligió a José Luis Rodríguez, o bueno, más bien él fue el que ganó la votación por un voto contra Ricardo Ruiz, y al hacerse público como que se hizo una pausa y ya no se supo qué pasó ahí, y hasta el día de el martes pasado en la sesión pues ya empezaron a surgir las aclaraciones de cómo fue la sesión y por lo tanto Ernestina Godoy explicando que ella sigue siendo la coordinadora y dejará una ruta a seguir donde no haya pues ningún elemento que ponga en duda la legitimidad de quien quede al frente, y pues también define los nombres de Ricardo Ruiz, de José Luis Rodríguez y de Eduardo Santillán como candidatos
a ser sus sucesores. Pero vamos a ver este video de lo que dijo en su momento Claudia Sheinbaum al preguntársele pues que cómo veía lo que estaba pasando, si a Ernestina Godoy la iba a jalar a su equipo o no, y eso fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. Tiene autonomía el Congreso local, ellos tienen que tomar su decisión de quién es el próximo coordinador de la fracción. Y pues tienen también que cumplir con la reglamentación que está establecida, ¿no? Esa sería mi única opinión al respecto, pero pues otro poder es el poder legislativo y ellos tienen su autonomía para tomar sus decisiones. Entonces con cualquiera que resulte electo o si ya se hizo la elección de manera adecuada, vamos a trabajar. ¿Y Ernestina llega como procuradora? Ya lo vamos a anunciar, cuál es el proceso de para la Procuraduría, la Fiscalía General, todo lo demás, y ya vamos a anunciar quién será procurador o procuradora. ¿No puede confirmar ese dato? No, ya lo vamos a anunciar en ese momento. Escuchamos la pregunta de... Pues ahí está la postura de la jefa de gobierno electa, donde dice, bueno, yo respeto lo que haga el Poder Legislativo, pero pues también deja ver que pide que haya legalidad o que se respeten sus reglamentos internos, que nadie conoce más que ellos. Pero en fin, también vamos a ver ahora lo que dice Ernestina Godoy en este video, que no tiene desperdicio porque pues trata de aclarar y de decir o señalar que esa votación que hubo fue solo indicativa y por eso fue por lo que se generó tanta desinformación. Renovar la dirigencia del partido. Tuvimos pláticas y tuvimos cuestiones indicativas y demás. Pero de veras, no voy a ahondar ninguna problemática porque sé que se va a resolver y vamos a resolver. Nada más porque se votó. O sea, eso es lo que no entendemos. Son cuestiones indicativas. ¿Se van a reunir para resolver este tema? Sí, claro. ¿El día de hoy? No, yo creo que mañana. Oye, diputada, ¿y a dónde se va usted finalmente? ¿A dónde se va a la Procuraduría? Pues van a anunciarlo creo que el sábado. ¿Pero es un hecho que va usted para allá? ¿Se formaliza entonces? Diputada, ¿cuál es el proceso para renovar, cuál es digamos, su norma para renovar a la coordinación del... El reglamento establece que tiene que haber una convocatoria, tiene que haber un consenso, que se tiene que privilegiar el consenso. Es lo que vamos a hacer. ¿Y esta convocatoria ya se lanzó, ya se presentó? No la hemos hecho, pero... Oiga, diputada, si usted se va como procuradora o como fiscal, ¿cómo ve la situación? ¿A qué se va a enfrentar esto con lo de la Unión de Tepito? ¿Cuál sería su estrategia para hacer frente a esta inseguridad que se vive en la No zona? voy a hacer Entonces va a ser procuradora. Diputada, porque la Constitución... Pero me van a decir viernes en la tarde. Bueno, ¿me podría explicar por qué se habla de una votación si todavía no hay una convocatoria para la renovación de la Porque coordinación? hacemos cosas indicativas de Morena, así. Santilla, ¿se va a quedar en su lugar, diputado? Diputada, Es importante dar como esta certeza de este proceso, tomando en cuenta todo. No, claro que vamos a dar certeza, claro que va a haber una certeza, va a haber consenso entre todos, claro que la va a haber eso. ¿Quiénes están? Por eso ¿Todavía sigue José Luis como candidato? está Ricardo Ruiz, está... Y usted como coordinadora, ¿cuál es el perfil que cree que es mejor para encabezar la bancada? Uno que ayude a que no haya divisiones. Y creo que cualquiera de los que se puede. Entonces, digamos, como una especie de madruguete con esta votación. No, yo soy coordinadora. Bueno, usted, pero no, se va a ir el jueves. Yo voy a y dejar de partir ser del jueves, coordinadora, pues creo que el jueves. Diputada, esta votación que se hizo, usted me dice que no hubo convocatoria, ¿está fuera de procedimiento? ¿Es un madruguete entonces de los diputados? No hay madruguete. Entonces, Estuvimos reunidos, estuvimos platicando. No lo tomen. Lo tenemos que tomar, somos medios de comunicación. Sí, pero van a tomar el que sea la certeza, el que tenga, cuando ya públicamente salgamos como bancada a decir así estamos. Por lo pronto usted puede descartar que ahorita todavía el diputado José Luis Rodríguez no es el elegido porque todavía falta un consenso para definir. Yo tengo que presentar mi licencia. Una vez que
presentemos la licencia les vamos a decir cómo está. De veras, no se presten ahorita. No va a haber carnita. Hasta este momento Diputada. usted no tiene un sustituto. No, soy coordinadora. Diputada, ¿por qué? Lo terrible es que además ando en un montón de cosas y de repente se me estaban yendo los puntos de acuerdo. Diputada, porque comentaban algunos diputados de Morena que usted en un chat les envió la convocatoria del orden del día del sábado y estaba el cambio de coordinador en el orden del día. No. O sea que sí se sabía desde antes que iba a ser ese sábado el cambio de coordinador. No mandé ninguna orden del día. Platicamos de otras cosas. Y platicamos de cuál va a ser el proceso. ¿Sí? Vamos viendo, de veras no hagan escándalo. ¿A quién apoyaría usted para ser el nuevo coordinador? Oiga, diputada, ¿Tú crees que yo voy a ahondar la diferencia? ¿Y está consciente de que si fuera usted fiscal no lo podría hacer por la Constitución? La Constitución establece que no puede ser fiscal alguien que ha sido diputado. Y ya se los dije 2 veces, que leyeran la Constitución. La Constitución, artículo 44. Cuando me dicen, vas a ser fiscal, les digo, lean la Constitución, no puedo ser fiscal. Pero procuradora sí. Procuradora por 2 meses. No puedo ser fiscal. Gracias, compañeros. No puedo ser fiscal, ya lo saben. Procuradora por 2 meses. ¿Qué te parece, Alberto? Dice, es una consulta indicativa, ¿no? No vinculatoria. Por lo tanto, sigo siendo yo la coordinadora. Pues de esta manera es como Morena queda por definir ya en estos días, a más tardar el jueves, quién la va a suceder en el cargo, porque se despeje la duda de si se va al gobierno de Sheinbaum, en qué posición, y pues todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad del primer Congreso, ¿no? ¿Qué te recuerda esta crisis? Pues más que eso, tiene muchas aristas. Por un lado, analizar estas palabras de Ernestina Godoy y en esta parte final tan abrupta cuando dice que no va a ser fiscal. Efectivamente, la Constitución en su artículo 44 señala que el futuro fiscal que va a venir a sustituir por mandato de la Constitución capitalina a quien es procurador, no puede haber sido diputado en los últimos 3 años. Entonces, Ernestina Godoy está inhabilitada para ello. Y pues, si va a ser procuradora, lo sería por los 2 meses que tarde esta transición de procuraduría a fiscalía. Entonces, realmente Ernestina pues quemó todas sus naves al renunciar, como lo va a hacer este jueves, a la coordinación y a su propia curul, para irse a esta posición con Claudia Sheinbaum. Veremos si Claudia Sheinbaum después la posiciona en otro cargo dentro de su gabinete, o como se había dicho a inicios de este año, que si ganaba López Obrador, Ernestina se iba con él al INAPAM para dirigir el INAPAM. Pero bueno, eso es una parte. Por otro lado, a mí me llama mucho la atención las declaraciones que hace Claudia Sheinbaum, porque definitivamente ahí, entre líneas, se puede interpretar que Claudia Sheinbaum está descalificando el proceso que llevó a la victoria de José Luis Rodríguez. ¿Por qué? Porque los diputados que están con Ricardo Ruiz han señalado que hubo una violación al procedimiento y al reglamento interno de la bancada. Han dicho que no se respetaron todos esos procesos, que no intervino la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para dar fe del proceso y de los resultados, que la convocatoria no fue formal, que fue una convocatoria informal, y justo ese es el argumento de Sheinbaum, decir pues que se respete el reglamento, que se respete la reglamentación. Y por otra parte, ninguna de esta parte de esta declaración Claudia Sheinbaum reconoce el triunfo de José Luis Rodríguez, ni lo reconoce a él como el futuro coordinador. Entonces, de entrada, para mí, Claudia Sheinbaum ya lo vetó. Y es lo que he venido consultando con algunos operadores de Morena, que la jefa de gobierno electa ya vetó la posibilidad de que José Luis Rodríguez sea el próximo coordinador. ¿Por qué? Porque a ella no le conviene tener un Congreso dividido en donde pues Morena se convierta en 2 bancadas, que Claudia Sheinbaum tenga que negociar con 2 bancadas distintas dentro de su grupo parlamentario, dentro de su propio partido, para lograr acuerdos, ¿no? Tienen que llegar al gobierno el 5 de diciembre con todos, sin cabos sueltos, con todo amarrado, porque pues ella la gobernabilidad no la puede perder desde el inicio de su administración. Por otro lado, pues está la posibilidad y está el planteamiento de los equipos, los diputados que están con Ricardo Ruiz, de reponer el procedimiento. Los diputados que están con José Luis Rodríguez no lo quieren, porque ellos dicen que ya desde el sábado ya tienen coordinador, ya se decidió que va a ser José Luis. Entonces, pues rechazan cualquier posibilidad de reponer una elección.
Lo que argumentan, pues también con cierta maña los seguidores de Ricardo Ruiz, es que, y eso lo negó a pesar de ello Ernestina Godoy, es que Ernestina envió un chat al WhatsApp interno de los diputados de Morena con el orden del día de esa sesión del sábado anterior, y ahí en ese orden del día venía el punto para renovar al próximo coordinador. Pero lo que alega la gente de Ricardo Ruiz es que en este punto del orden del día decía solo discusión del proceso para elegir a un nuevo coordinador, no la elección de un nuevo coordinador. Tenía que ser preciso el punto de decir elección de un nuevo coordinador. Y es ahí donde Ernestina también sale a decir que estas elecciones fueron meramente indicativas. Lo que sí, pues es que Ernestina nombra a un tercero en discordia que no estaba en este proceso, que es Santillán, Eduardo Santillán. Pues él no formó parte de esta elección del sábado anterior y pues podría ser ahí un caballo negro que, por cierto, también la gente de Rodríguez, de José Luis Rodríguez, no quiere y lo rechazan como una tercera vía de solución. Así es, pues yo creo que coincido contigo en la mayor parte. En lo que no veo es que vaya a poder generar la jefa de gobierno una bancada de unidad. Eso yo ya no lo veo, porque si eligen a Santillán, pues no tiene, digamos, ni representatividad de un lado ni del otro. Si escogen a José Luis, pues va a traer a los 15 pues en contra. Y si escogen a Ruiz, pues va a ser peor, porque son más los que están en contra que de José Luis. Entonces, al final yo lo que veo es que los hierros de Godoy son impresionantes. O sea, creo que han sido muy irresponsables como coordinadora, desde asumir un cargo que sabes que vas a dejar y pues generar este tipo de crisis, porque desde un principio se pudo haber evitado al hacer el cálculo recordarás tú que tenía la invitación de ir a la FEPADE, después sabía que era algo que ya se le había complicado y pues siempre generó esa incertidumbre de me voy a ir y no voy a dejar aquí. Me recordó las escenas, pues estas escenas que hemos visto en los últimos días en Morena, me recuerdan a las escenas del PRD de la cuarta legislatura, donde se peleaban el poder, como dice Andrés Manuel López Obrador, de manera vulgar, ¿no? O sea, parece que es una lucha intestina del poder por el poder, donde en el PRD había dos grupos que controlaban la IDN y Nueva Izquierda y se salían a pelear ahí al pleno y nunca eran una bancada siempre mayoritaria, pero al interior siempre dividida en dos bloques que siempre se estaban acusando de golpistas y de traidores y al final pues avanzaban, pero con la oposición, y pues la oposición era la que siempre se divertía más de los escenarios, pues decir, pues ahí están la mayoría, ¿no? Pero pues a ver a qué hora se ponen de acuerdo. Entonces, pues con Morena pensábamos que las cosas iban a ser distintas, que iba a ser un partido que llegaba con una mayoría, que iba a saber asumir, que iba a haber directrices muy claras para coordinar el primer Congreso de la Ciudad de México, que tiene una alta responsabilidad porque son más de 150 leyes las que tiene que reglamentar y pues van a cuentagotas en su primera responsabilidad. No le han podido cambiar la imagen al Congreso de que sea un Congreso, un Parlamento abierto, ni de que sea un Congreso pues que esté innovando en prácticas, de que haya mayor apertura. Con este CAUP se ve que no se puede. Yo no sé cómo va a terminar, por ejemplo, la votación de los consejeros o comisionados del InfoDF ante estos climas que hay de polarizaciones, porque se sospecharía que hay una verticalidad en Morena y quizá también a lo que está ahí como parte del análisis es que Claudia Sheinbaum pues ha dejado un vacío al no actuar como lo hacen todos los jefes de gobierno, que desde que llegan dicen, esta es mi bancada, sí, y los controlo, ¿no? Entonces por eso me recuerda a la cuarta legislatura, porque fue una cuarta legislatura donde un grupo no quiso subordinarse al jefe de gobierno en turno y generó pues esa crispación a esos niveles, ¿no? De que un bloque sí coincidía con el jefe de gobierno y el otro bloque no necesariamente, y pues los choques eran brutales. Aquí yo veo lo mismo, aunque quizá con otros matices, pero sorprende Morena que se esté peleando el poder y no haya un mensaje de unidad, porque lo que queda claro es que sea el que quede de coordinador, pues quedará muy, muy debilitado y tendrá que hacer mucha política, no solo hacia adentro, sino hacia afuera, para poder lograr que los temas avancen por unanimidad en el Congreso de la Ciudad de México. Y por lo pronto, pues ya se echaron una semana más ahí en parálisis de poder sacar pues los temas que son muy importantes en la Ciudad de México, y esperemos que sea una crisis
que se resuelva, porque la jefa de gobierno creo que no puede darse el lujo de llegar al 5 de diciembre con una bancada destrozada, ¿no? Ahí, o con bloques de rebeldes que no te van a responder, sobre todo cuando se va a venir pues la aprobación del primer presupuesto de tu ejercicio, ¿no? Pero ya veremos en qué queda. La próxima semana seguramente habrá ya coordinador y ya sabremos qué lugar ocupará Ernestina Godoy en el futuro gabinete de la Ciudad de México. Vámonos al siguiente tema, que es algo que estamos perdiendo todos de vista, quizá es qué está pasando en las alcaldías con estos nuevos órganos de gobierno, estas concejales, estos consejos que se supone iban a ser un contrapeso y nos iban a ser órganos de gobierno más democráticos y eficientes. Yo la verdad no lo veo, pero lo que sí se empieza ya a observar es pues inconformidades de muchos concejales por la manera en la que están actuando los alcaldes, a quienes los acusan de seguir siendo los que creen tener el poder de manera unipersonal, y eso está generando pues mucha desequilibrio en la gobernanza de algunas alcaldías. Vamos a ver este pleito que ya se empezó a generar en la alcaldía de Tlalpan, donde aseguran pues la alcaldesa Patricia Cebes no escucha, ni los ve, ni los oye. Marca que el 1 de octubre, cuando tomas la protesta solemne, te tienen que entregar un informe del estado que guarda en la demarcación territorial. Ese reporte no nos ha sido entregado después de 44 días de haber entrado en funciones. Le solicitamos a la alcaldesa la estructura orgánica y el directorio de servidores públicos con el fin de que se cumpliera el tema de paridad de género. No nos ha sido otorgado, no nos contesta ningún oficio, solo invita a los concejales a los que ella desea, cuando la ley te marca que debe de ser al pleno del consejo a los que deben de invitar. Le solicitamos el proyecto de presupuesto que presentará aquí ante el Congreso el próximo 28 de noviembre. No nos ha sido otorgada la información, incluso no nos contesta ningún oficio, como les comentaba. Nos convocó a la primera sesión para que se llevara a cabo el 31 de octubre, sin embargo nos canceló señalando la contingencia del agua, cuando esto fue anunciado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México desde el 3 de octubre, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido un sinfín de rechazo, de negativa, de inclusión, no quiere trabajar con nosotros. Parece, Alberto, tú traes ahí el pulso de los concejales. Digo, algunos dicen que van muy bien, como recordarás el caso del concejal Miguel Hidalgo, Raúl Paredes, que dice que ahí sí todo es felicidad y armonía, ¿no? Pero parece que no en todos lados se replica. Bueno, Raúl Paredes porque parece que ya no es panista sino morenista, y parece que trae ahí pues muy buena relación con Víctor Hugo Romo Román, pero bueno, pues parece que iba en la planilla de parece que iba en la planilla de Morena y no en la del PAN, pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, sí hay demarcaciones en donde los concejales se están quejando de que sus alcaldes no los pelan y no les facilitan infraestructura ni ningún tipo de apoyos para que sesionen, y que incluso esto pues está violando la ley de alcaldías. Recordemos, los concejales, para poner un poco antecedente en el tema, son una figura que surgió a partir de esta Constitución de la Ciudad de México, de esta gran reforma política de la capital del país que la llevó a transformarse de Distrito Federal a Ciudad de México. Los concejales son una nueva figura de gobierno. Cada demarcación, cada alcaldía cuenta con 10 concejales. 6 de ellos fueron designados por el voto directo de los ciudadanos en las elecciones del pasado 1 de julio. Y 4 más llegaron por la vía plurinominal. Por lo regular, estos 6 forman parte del mismo bloque político del alcalde que pues ganó la elección, y los otros 4 pues están divididos entre los partidos que obtuvieron también el voto mayoritario después del partido ganador en esta figura de representación proporcional o de plurinominales. Cuando se aprueba en la Constitución de la Ciudad de México esta figura del concejal, pues fungía, o se pretendía que fungiera como un contrapeso del alcalde, pues para revisión, ahora sí, para generar transparencia, rendición de cuentas, para revisar el proyecto del presupuesto del siguiente año de cada alcaldía. Y en algunas, como tú mencionas, Miguel Hidalgo, pues el proceso va muy bien, va muy terso. Sin embargo, hay otras en donde, como la de Tlalpan,
se quejan de que Patricia Aceves de plano no los pela, no les ha dado ningún tipo de facilidad, y a más de un mes de que los alcaldes tomaron protesta, pues no hay reglamento de operación del consejo, no hay nada, digamos, simplemente el consejo solo existe en la ley, solo existe en la letra, en el discurso. Y pues ahí es donde surgió esta expresión que como que veíamos en video de la concejal de Tlalpan, Daniela Alvarado, que después replicó la diputada panista América Rangel en el pleno, presentando un punto de acuerdo en donde pedía al alcalde de Tlalpan pues diera facilidades al consejo, a su consejo para operar, y también le pedía a la Auditoría Superior de la Ciudad de México y a la Contraloría General que iniciaran una auditoría respecto al proceso para instalación del consejo en Tlalpan. Morena desechó el punto de acuerdo sin ningún tipo de discusión, a mano alzada y utilizando su mayoría, pues simplemente los morenistas desecharon esa posibilidad. Pues ¿por qué? Porque simplemente Patricia Aceves es emanada de su partido y no es la única alcaldía en donde hemos escuchado este tipo de quejas. También en la concejalía, la alcaldía de Cuauhtémoc, pues los trabajos para generar el reglamento han sido muy lentos, todavía no se aprueba el reglamento de esa alcaldía. También nos han llegado quejas similares de la alcaldía de Tláhuac y también en algún momento de la alcaldía de Magdalena Contreras. Al parecer, pues los alcaldes no quieren tener este contrapeso y están poniendo piedritas en el camino para que finalmente este órgano colegiado de gobierno pues no funcione, ¿no? Muy grave, y creo que también lo que les ha hecho falta es oficio político a muchos alcaldes para poder pues darle gobernabilidad a este tipo de órganos y pues llevar con ellos el ejercicio del poder, ¿no? Ese era el espíritu de la Constitución, y llama la atención que haya quienes se dicen democráticos y no quieren asumir un contrapeso, ¿no? Pero pues ahí pueden asumir hasta responsabilidad administrativa porque están violando la ley de alcaldías. La ley de alcaldías establece que el consejo tiene que reunirse por lo menos una vez al mes. Y en el caso de Tlalpan no se han reunido ni siquiera desde el 1 de octubre. O sea, llevamos mes y medio de gobierno de la alcaldía y no se ha reunido la concejalía. Si algún concejal se pone abusado, puede establecer ahí un proceso para que se le finquen responsabilidades a la alcaldesa de Tlalpan, que por cierto, pues la academia ya se lo olvidó, o sea, actuando más como un cacique político, a pesar de que fue rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Parece que pues las tablas académicas ya las dejó de lado y ahora está actuando una política demasiado pues oscura. Triste para una alcaldía como Tlalpan, y pues como dices, también pareciera que a lo mejor no han leído la Constitución o la ley, porque pues son cosas que ya están ahí muy bien establecidas y no hay lugar para que se estén retrasando las instalaciones de los consejos, y más adelante pues va a generar ciertas crisis ahora que se venga el tema presupuestal de cada alcaldía. Ahí dejamos ese tema que estaremos revisando más adelante, a ver si ya evoluciona, despiertan y se ponen a trabajar como debiera ser. Ahora vámonos al siguiente tema, que es que tiene que ver con una alcaldía, más bien una demarcación en la alcaldía de Azcapotzalco, una zona de la Ciudad de México muy relevante porque tiene espacios que siempre han sido atractivos para el desarrollo urbano, pero parece que pues nunca se ha logrado un consenso, los jefes de gobierno nunca han terminado de cuadrar un programa, y ahora fue Claudia Sheinbaum quien ya desde antes de llegar al poder parece ya tener todo un proyecto muy claro para entrarle a la regeneración de una zona industrial, la zona de Vallejo, la más importante que tenemos en la Ciudad de México, con un proyecto pues que parece muy atractivo para reciclar esta parte de la Ciudad de México reactivar, que ha sido olvidada históricamente y que ahorita se presenta como una nueva oportunidad dentro de los planes de Claudia Sheinbaum y del alcalde Vidal Llerenas. Vamos a ver esta presentación de lo que quieren hacer ahí en Azcapotzalco. La zona industrial de Vallejo, decretada en 1944, fue uno de los motores de crecimiento del país durante la segunda mitad del siglo XX. Junto con la refinería, fue parte de la identidad de Azcapotzalco y base de su economía.
Sin embargo, a partir de la apertura comercial y con el éxodo de grandes empresas a otras ciudades del país, Vallejo inició un proceso de deterioro que se ha agudizado ante la falta de una política industrial para la Ciudad de México. Mientras que algunas empresas han invertido en la modernización de su infraestructura y aprovechan las ventajas de la ubicación de Vallejo para competir a nivel global, otras se han rezagado y mantienen solo actividades de poco valor. Al mismo tiempo, la infraestructura pública y la calidad de los servicios urbanos se han deteriorado, inhibiendo el potencial de Vallejo para atraer nuevas inversiones. Hoy el gobierno electo de la ciudad y la alcaldía de Azcapotzalco presentan una visión para la zona de Vallejo: preservar su vocación y consolidarla como el clúster de innovación industrial más importante de la zona metropolitana. Algunas de las ventajas que actualmente ofrece Vallejo son 500 hectáreas de uso industrial en una ubicación privilegiada y la aduana e infraestructura de Pical-Pantaco, que la posicionan como un importante centro de logística y distribución. Amplia cobertura de transporte público masivo. Tú estuviste ahí, Alberto, tienes más detalles de este proyecto. No sé si ya lo había esbozado en campaña Claudia Sheinbaum y ahora ya lo aterriza ya con el alcalde. Y pues, ¿cómo lo ves? ¿Viable o un proyecto más? Bueno, yo recuerdo que ha habido varios intentos de reactivar la zona industrial de Azcapotzalco, que lo más exitoso ha sido la instalación de la Arena Ciudad de México, en lo que alguna vez fue el antiguo rastro de ferrería, un predio olvidado, un edificio abandonado, un terreno baldío de muchas hectáreas, que finalmente se convirtió en esa Arena Ciudad de México. Antes se intentó hacer ahí un tecnoparque industrial que pues al parecer no funcionó en gran medida, pero yo recuerdo que desde el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas se han venido haciendo muchos intentos para reactivar esta zona que ha caído en el olvido. Son 500 hectáreas de pues una zona efectivamente enclavada en la alcaldía de Azcapotzalco, que tiene pues muchas vías de acceso y todavía pues una terminal, un puerto de carga y descarga muy importante en el lugar, Pical-Pantaco, que tiene conexión vía férrea con el norte del país. O sea, la infraestructura está instalada, pero se ha venido descuidando por parte de los distintos gobiernos. De hecho, en este video que presentan para dar a conocer el proyecto, en las tomas aéreas se alcanza a distinguir calles sin pavimentar, mucha basura, terrenos olvidados que pues son presa del vandalismo, de grafitis, y pues más bien parece como un Bronx, ¿no? En lugar de parecer una zona industrial. Ahora, los detalles que nos presentaron en la conferencia conjunta pues destacan que se va a crear un centro de gestión de residuos. De estos 700 millones de pesos, 300 se van a dirigir a la conformación de este centro de gestión de residuos por parte del gobierno local, para reubicar ahí la planta de transferencia de basura que hoy opera en la Colonia del Gas. Dentro de este mismo centro operará una planta de separación de basura vinculada a inversiones privadas. Claudia Sheinbaum no detalló qué empresas privadas participarán en esta separación de basura, pero sí adelantó que los trabajadores de limpia estarán vinculados al proceso. Esto suena a que va a ser una de las alternativas de Claudia Sheinbaum a la cancelación de la planta de termovalorización y de biodigestión que el gobierno actual pretendía crear en el Bordo Poniente y que ya canceló. Por otra parte, también se va a crear un centro de innovación. Para esto hay 70 millones de pesos que en este momento ya aportó el gobierno de la ciudad a través de su Secretaría de Ciencia y Tecnología y a través del gobierno federal de CONACYT. Este dinero está depositado en un fondo que tiene la CONCAMIN y que va a ser la base para crear ese centro de innovación, pues en donde se buscarán soluciones a temas de desarrollo urbano, agua,
movilidad, transporte público y energía. En este centro de innovación se pretende que se vinculen a los centros de educación superior que se encuentran en la zona norte de la Ciudad de México. Estamos hablando de la UAM Azcapotzalco, del Instituto Politécnico Nacional y de distintas universidades y centros de educación superior para darle viabilidad a esto. Destacan pues estos 700 millones de pesos. Claudia Sheinbaum dijo que lo que se busca es que la mitad del recurso que aporte que del recurso que aporte el gobierno de la ciudad, la iniciativa privada pueda aportar una cantidad similar, que sea peso a peso, y que la iniciativa privada pues lo aporte ya sea en recurso económico o en especie. Puso el ejemplo, si se trata de repavimentar calles, Cemex podría aportar, por ejemplo, pues el material para hacer la repavimentación. Y es que en esta reunión con Claudia Sheinbaum pues estuvieron presentes empresas. Antes de la conferencia de prensa con Vidal Llerenas, le presentaron el proyecto a los industriales que tienen sede en el lugar. Estuvieron Grupo Carso, Grupo Coppel, Grupo Bimbo, Condumex, PepsiCo, Google México, Grupo Salinas, ExxonMobil, Neopharma, Grupo Elvex, ProSoftware, Cemex, Grupo Lala, los representantes de la Arena Ciudad de México, entre otras industriales y empresarios. Pues ya veremos de qué se trata más adelante. A mí me recuerda el proyecto que traía entre manos Manuel Camacho Solís, que era el proyecto de la Ciudad del Conocimiento. Él era el que impulsaba ese tipo de proyectos. Al final nunca lo pudo concretar en la delegación Azcapotzalco porque pues tenía como bloque al grupo de René Bejarano con Enrique Vargas, que estaba como pues un proyecto que no dejaba transitar, y ahí quedó en el olvido esa ciudad entonces llamada del conocimiento, que luego ya llegó Miguel Ángel Mancera y les quiso cambiar el nombre a Zonas de Desarrollo Económico Social, y tampoco funcionaron. Parece que Camacho Solís dejó ese proyecto ahí inconcluso, pero seguro hay varios intereses para terminar de resolverlo. Lo que habrá que ponerle mucho la lupa es que no quieran repoblarlo, ¿no? O sea, que no esté entre manos ahí el toque siempre de las inmobiliarias para decir, vamos a hacer estos pequeños espacios, estos pequeños regalos de espacio público a cambio de mucha vivienda, ¿no? Que es lo que termina siempre por darle al traste a la Ciudad de México. Dos datos. Hablando de inmobiliarios, en esta reunión sí estuvo Grupo Danos. Nada más. Y otro dato, mencionaste a Enrique Vargas. Curioso es que Enrique Vargas va a reaparecer por ahí, ¿no? Estuvo presente en esta conferencia de prensa, en la reunión previa con los empresarios, y Enrique Vargas es uno de los autores de este proyecto de reactivación es la voz cantante de Vallejo, que se llama Vallejo-I. Entonces resulta que pues a lo mejor Enrique Vargas recicló parte de aquel proyecto que tú comentas de Camacho Solís, le dio una sacudida, le quitó el polvo y ahora se lo presentó a Vidal Llerenas como un proyecto nuevo, a Claudia Sheinbaum se lo presentó igual como un proyecto nuevo. Veremos qué, y eso pues es tarea de nosotros investigar, qué intereses puede tener Enrique Vargas y pues su esposa, Laura Velázquez, en este proyecto de reactivación de la zona industrial de Vallejo, donde Laura Velázquez ya fue delegada de Azcapotzalco. Además, pues todos sabemos pues que están enquistados ahí ya en varias direcciones de la alcaldía de Azcapotzalco, y pues por supuesto que traen ahí un plan que tendremos que estar muy atentos a ver qué van a desarrollar. Hay versiones de que Laura Velázquez podría aparecer en el gabinete de Claudia Sheinbaum, en un área de desarrollo económico que tuviera que ver. O sea, si se cuadra o llegara a pasar esto, pues ahí veremos muchos intereses en ese proyecto de Azcapotzalco y de recuperar la zona de industrial Vallejo. Hay que recordar que Laura Velázquez fue secretaria de Desarrollo Económico y también tiene una perspectiva muy clara de lo que se puede hacer y vínculos con empresarios que, como dices tú, puede ser que estén dándole una sacudidita a varios proyectos que quedaron ahí en el cajón cuando tenían el poder y pues ahora que lo están retomando. Vámonos al último bloque de Ciudad Capital, que tiene que ver con estos hechos de, pues ¿cómo le podemos llamar? Inauditos, que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con brutalidad policíaca y que tienen que ver en general con el desgobierno que se ha generado en esta etapa de transición. Sí, por un lado la transición va avanzando pues como terciopelo, pero por otro lado vemos ya actos de desgobierno como el que fue en los días pasados, pues que tuvieran detenida casi 20 horas
una carretera, un acceso a la Ciudad de México, afectando a miles de capitalinos y a miles de habitantes del Estado de México, y con imágenes que generan mucha miedo, zozobra, incertidumbre de ver cómo está actuando en algunos momentos la policía, de entrar a una zona donde ellos presumen hay algún delincuente y agredir y golpear a quien se les pare enfrente, destruir autos, porque nos referimos a los hechos de San Juanico, donde hay al momento 51 denuncias de que destruyeron autos, de que destruyeron algunas casas, de que lesionaron a muchas personas, y el motivo o la razón por la cual se dice se llegó a este escenario fue por una simple persecución en flagrancia de un delincuente que no sabemos si asaltó o intentó asaltar una gasolinera, y al perseguirlo se metieron al Estado de México y ahí generaron este conflicto que, bueno, sí sabemos que en ese tipo de lugares populares y de poblaciones que tienen este arraigo cultural como el pueblo, siempre sí hay esta efervescencia, ¿no? Como de cuidar mucho a sus pobladores, sean delincuentes o no, y salir a su defensa, sobre todo si fueran ante elementos que no eran de su estado, o en este caso de una entidad vecina, y sí generan este tipo de brotes de violencia, pero parece ser que también hubo quizá otras motivaciones, porque estamos también ya a pocos días de que haya ya un cambio formal de gobierno. Pero vamos a ver estas imágenes de lo que se vivió y la respuesta también que dieron las autoridades a este hecho. Señalar que nosotros hacemos una declaración por parte del gobierno de la ciudad que no se va a generar ningún acto de criminalización en contra del pueblo de San Juan Ixhuatepec. Aquí nosotros tenemos claro que la función de las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia es la persecución y la sanción de los delincuentes, no del pueblo. Entonces es algo que habíamos nosotros considerado y que hemos acordado además ahora tanto con la representación vecinal como con las instancias auxiliares jurídicas de la representación de la comunidad de San Juan Ixhuatepec. Segundo punto, al tratarse de un tema de justicia, nosotros vamos a elaborar de manera conjunta con la comunidad y con la autoridad del Estado de México un informe. ¿Cómo lees estos hechos, Alberto? Tú has estado cerca del grupo que va a llegar al poder el próximo 5 de diciembre y seguro son imágenes que también ya les han de estar llamando la atención, ¿no? Porque pareciera que alguien por ahí pudiera estar intentando generar inestabilidad en una zona, además, como Gustavo Madero, donde también ya hubo un relevo en el poder y donde es el coco de Francisco Chiguil, el alcalde, ¿no? El tema de la seguridad pública. Yo escuché alguna vez decir a un político, piensa mal y acertarás, y la verdad es que este caso podría ser muy aplicable a dicho. Adagio ahí de la política. Porque, como tú dices, a días de que haya esta transición de gobierno, pareciera que se deja hacer, ¿no? Se actúa por omisión para que al próximo gobierno le cueste trabajo tomar las riendas del poder y la gobernabilidad. 20 horas de anarquía en una zona limítrofe de la capital del país con el Estado de México, y no se pudo imponer la autoridad para que se desbloqueara esta importante vialidad que conecta al norte de la Ciudad de México, ¿no? Que es punto de llegada de muchos habitantes del Estado de México a la zona del CETRAM Indios Verdes. Y de salida de muchos capitalinos que van a trabajar o que tienen asuntos personales en el Estado de México. Es realmente... Transporte foráneo. Así es realmente penoso lo que ocurrió,
que después de esas 20 horas tuvo que intervenir la Policía Federal, hasta después de estas 20 horas, para desbloquear esa importante vialidad, y no se vio en esas 20 horas pues acción efectiva. No digo que no se vieran las autoridades, no se vio acción efectiva ni de las autoridades del Estado de México, ni de las autoridades capitalinas, ni del gobierno federal. Escuetamente, que cuando se le preguntó de este tema a Claudia Sheinbaum, pues solo dijo que José Ramón Amieva pues tenía que dar una explicación, y es todo. Y también a la jefa de gobierno electa, pues hasta ahora no se le conoce una estrategia clara de atención al tema de seguridad pública. Solo ha venido diciendo que va a combatir con inteligencia a la delincuencia, con coordinación entre la Procuraduría de Justicia y la SCP, y combatiendo la corrupción entre los mandos policíacos de la Policía Capitalina. Y es todo lo que se sabe de su plan de seguridad. En pocos días, sabemos, va a presentar ahora sí su plan en materia de procuración de justicia. No va a definir nombres hasta ahorita, por lo que sabemos, de quién va a ser su procurador. Quizá va a anunciar a Ernestina Godoy, pero ni ella misma lo sabe, ni la misma Ernestina sabe qué cargo va a ocupar, o al menos es lo que nos dice. Y entonces todavía hay muchos cabos sueltos. Yo no dudo, ¿no?, que se sigan presentando de aquí a que se dé la transición, a que llegue el 5 de diciembre, pues este tipo de hechos, ¿no? Sale también muchas cosas que se han venido comentando sobre la Unión Tepito, la antiunión. En el centro histórico pues hay un desgobierno, ¿no? En la parte, el perímetro B del centro histórico, en esta zona donde está la Lagunilla, el propio barrio de Tepito, la parte posterior al Palacio Nacional, pues es un terreno de nadie, donde te arriesgas a ingresar, incluso de día que te asalten, y pues las autoridades capitalinas lo han dejado hacer, y yo creo que intencionalmente. Sí creo que hay una intención de que esto se haga más grande, de que la crisis de seguridad en la Ciudad de México se haga mayor, para que al siguiente gobierno le cueste trabajo tomar el control del mismo. Así es, creo que el tema de la seguridad es el más endeble, y como dices, Claudia Sheinbaum pues no ha dejado ver que sea una de sus prioridades, ¿no? O sea, me refiero a que no hay un plan o una estrategia seria que se esté mostrando para tomar el mando de la Ciudad de México. Vemos asaltos por todos lados, vemos videos todos los días de que ya mataron a alguien aquí, que ya hubo una balacera acá, y pues nada más vemos un gobierno que está ya en su etapa terminal, tratando de contener, pero pues no hay certidumbre para tener pues un poco de certeza ya clara de que va a haber un mando que va a recuperar el tema de la seguridad. Todo el mundo lo empieza a ver así como con extrañeza, a ver qué sospecha va a haber, y con muy poca esperanza de que pues en poco tiempo el nuevo gobierno pueda retomar ahí el control. No sabemos si Claudia Sheinbaum está esperando a que sea el gobierno federal el que dicte la línea rectora, sobre todo en la Ciudad de México. Hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, al vivir en la Ciudad de México, pues aquí es donde tiene asentada toda su fuerza y la fuerza del Estado, las Fuerzas Armadas. Entonces no sabemos si su estrategia de pacificación pues va a empezar por la Ciudad de México y se va a notar el manotazo, y quizá eso sea lo que tenga en pausa este plan de gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero lo que hemos visto hasta el momento es que no está en su agenda el tema de la seguridad, porque incluso el gabinete mismo de seguridad pues tampoco ha sido anunciado. Así es. Y están las especulaciones de que si va a ser tal o tal persona, pero no se tiene claridad. Y por lo tanto pues sí está diario estas escenas del crimen organizado, y también detenciones de personajes, y mucha incertidumbre, pero pues poca claridad. Lo que nos han explicado en el equipo de transición de Claudia Sheinbaum es que ella no ha presentado a quienes van a ser titulares de seguridad pública y de procuración de justicia por seguridad de esas mismas personas. Porque si los nombra ahorita, pues no habría manera ni recursos para asignarles, por ejemplo, escolta, ¿no? Entonces, si los nombrara ahorita, los pone en una situación vulnerable de seguridad hacia sus personas y las de sus familias. Eso es lo que nos han estado señalando de por qué no ha dado a conocer a los nombres de quienes van a encabezar la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública, y que por eso
va a ser hasta un día antes de su toma de protesta o incluso el mismo día de su toma de protesta cuando nombre a los titulares de SSP y Procuraduría de Justicia. Estaremos muy pendientes, yo no coincido con esa visión porque pues ahí está Alfonso Durazo, ¿no? Ya muy encaminado a hacer tareas sin recursos igual que los de la Cuarta Transformación en la ciudad y pues él se pasea por todo el país sin esta presión y sin escoltas y sin, bueno, aparentemente, ¿no? Porque yo lo he visto en algunos eventos, pero pues no va con escoltas ni nada que ponga en riesgo su integridad y está trazando la ruta de lo que va a hacer. Quizá pues ahí estará el tema de cómo se reorganice. Por lo pronto pues ya se aprobó la creación de su Secretaría de Seguridad Pública y a partir de ahí quizá ya pueda haber más línea, ¿no? Del mando que se va a seguir para pacificar el país y empezando por la Ciudad de México. Así llegamos al final de Ciudad Capital, vámonos a la agenda. Estamos en la agenda de Ciudad Capital. ¿Qué nos espera, Alberto? Pues supongo ya con nuevo coordinador, ¿no? En el Congreso de la Ciudad de México. Pues una agenda muy movida, ciertamente, como tú comentas, ya para antes de que acabe la semana, previsiblemente entre mañana y el sábado, se defina quién va a ser el nuevo coordinador de Morena en el Congreso capitalino. Como ya comentábamos, Ernestina Godoy deja la curul y deja la coordinación y la Junta de Coordinación Política del Congreso, donde ella es presidenta, el próximo jueves, mañana jueves 15. También mañana jueves 15, por otra parte, Claudia Sheinbaum anuncia el plan de seguridad para la Ciudad de México. Veremos de qué se trata su plan de seguridad. No va a anunciar a los titulares de SSP y Procuraduría, aunque Ernestina Godoy nos decía que previsiblemente el sábado la anuncien como procuradora. Veremos, porque luego Ernestina Godoy dice una cosa y resulta que sucede otra, ¿no? También en el Congreso de la Ciudad de México en estos días se va a aprobar pues, un dictamen de reforma a leyes que forman parte del paquete del sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Se aprobará una polémica reforma a la ley de auditoría en donde se contempla darle atribuciones al futuro secretario de la Contraloría para designar él solo a más de 100 contralores de las dependencias de gobierno, organismos autónomos y todos los entes públicos de la administración pública local. Esto que va a implicar quitarle facultades al Congreso de la Ciudad de México, que ahora el Congreso tiene estas facultades para nombrar esos más de 100 auditores de todos los entes públicos de la Ciudad de México. Pues al parecer se prevé que va a ser pues, una reforma pues bastante polémica, en donde habrá mucho debate entre la oposición, que quiere mantener las facultades del Congreso, y Morena, que quiere darle esas atribuciones a un funcionario en exclusiva. Y pues son los temas que tenemos monitoreados en la agenda y que les estaremos reportando en el siguiente programa. Pues no es sorpresa que a Morena no le guste la transparencia, y esto en los hechos pues será un sistema anticorrupción carnal, ¿no? Lo que tanto se ha criticado. Y parece que la Fiscalía también va por el tema de una Fiscalía carnal, donde pues el poder seguirá estando concentrado en el Ejecutivo, como bien les parece y como siempre se habían quejado al no tener el poder en lo federal, ¿no? Pero en fin, veremos en qué concluye esta historia. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, amigos. Como siempre, recordarles nuestras redes sociales. En Twitter, Capital MX-, Facebook y YouTube, Capital CDMX, nuestro portal de internet, capital-cdmx.org. Hasta la próxima.